Este es un pequeño disclaimer. No soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal. Así que disfruta del episodio, diviértete y desagüévate. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniela y sean bienvenidos a este nuevo episodio en Desagüévate Podcast. Me encuentro, como siempre, con mis chicos de producción. Lancen su grito y aplaudan, por favor. Y además les he traído un invitado de lujo, pero antes de presentarlo con ustedes, quiero recordarles que se pueden suscribir al canal de Desahógate Podcast y activar la campanita para que cada vez que se publique un nuevo episodio se les avise. Bueno, ahora sí presentamos al invitado del día de hoy, Tiago Bernal. ¡Qué gusto tenerte aquí! Muy feliz, muy emocionado. He visto muchos amigos aquí hablando sobre sus carreras, sobre ellos como personas. Estoy muy contento. Adri también ha venido, entonces... Sí. Estoy muy feliz también. No, de ya era momento de que estés aquí. De verdad que ya hace tiempo queríamos invitarte, pero queríamos encontrar ahí un espacio con tantos invitados y que tantas coordinaciones. Definitivamente era el momento. Además que han salido un montón de cosas de las que podemos hablar. Es verdad. Y definitivamente quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí. Gracias. Bueno, para la gente que vive bajo una piedra y no te conoce, ahí tienes tu cámara y puedes presentarte ante el público. Perfecto. Bueno, yo soy Tiago Bernal, soy actor, cantante, bailarín, me gusta mucho la actuación, me gusta mucho el teatro, he hecho cine, teatro, he estudiado fuera, en Nueva York, actuación, y también soy creador de contenido también, hago mis videos y hago de todo un poco y estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecido también con las oportunidades que están llegando y pues nada. Oye, de verdad eres un artista muy camaleónico, haces de todo realmente. Sí. O sea, siento que he podido ver todas tus facetas en internet, en el cine, por todos lados. De verdad que te felicito por todo lo que has construido. Quisiera conocerte un poco más allá. Creo que me gusta mucho empezar con esta pregunta porque siento que puedo conocer más al artista y digamos que esta conversación es enteramente tuya. Es como para hables enteramente sobre ti. Y quisiera conocer un poco al Tiago chiquito. ¿Qué hacía Tiago Bernal chiquitito antes de convertirse en este monstruo artístico? Yo de chiquito, bueno, yo empecé en la actuación cuando yo tenía mis primeros proyectos fueron como a los 11 años. Yo empecé con una película que se llamaba La peor de mis bodas, que de hecho mi dupla en esa película era un gran actor que era Ricky Toso, que ya falleció. Y ese fue como mi acercamiento con el cine, donde tenía un personaje que me encantó hacer. Y antes de eso, yo realmente de niño sentí que la actuación como que me salvó de alguna manera, porque yo en el colegio era muy tímido, o sea, no te decía ni mi nombre. No, es más, yo vengo de una familia muy deportista. Mi papá jugó en la selección de vóley cuando tenía mi edad. Wow. Mi mamá jugaba básquet. O sea, mi hermana menor también hace gimnasia, es actriz también, pero hacía gimnasia. O sea, es como que deporte por todos lados. Y yo era el primer hijo de mi papá, entonces como que yo también me metió a taekwondo, me metió a fútbol y me gustaba, pero a mí siempre me gustó mucho proyectarme. O sea, imaginarme a mí con barba, imaginarme a mí como, no sé, nunca salió, ¿no? Pero imaginarme de grande, de adulto. Y el deporte no figuraba en esa idea de como carrera, ¿no? Y mi profesora de actuación en el colegio es la hermana de una gran actriz que se llama Aide Cáceres. Oh, sí la conozco. Y ella es la que me dice, oye, yo dicto clases en Del Barrio Producciones, me gustaría que, no sé, poder, digamos, que puedas... Porque me dijo, no sé, me vio como que yo cuando hacía cosas en el colegio de actuación era un espacio donde era como terapia para mí, porque conectaba con los chicos de otra forma, ¿no? Desde un lugar donde no era yo. Claro. Entonces eso al inicio siento que me hizo, ahí me permití conocer realmente que yo era introvertido. Y cuando yo llego a Del Barrio, yo ahí es cuando, a los talleres de Del Barrio, yo ahí conozco a María Gracia, conozco a Francisca Aronson, a Zoe Arévalo, conozco a muchos de las chicas ahora y chicos que están actuando hoy, los conocemos desde niños. Claro. Pero antes de eso, yo la verdad que hasta ahora, soy amante de los videojuegos. Acá tengo mi casaca de Mario Kart. Me encanta, disfruto mucho, pero antes de eso, yo solamente era eso, ¿no? Era videojuegos, en mi casa, mis amigos nos juntábamos para hacer videojuegos y realmente como mi mamá probó de todo. El deporte, no sé, yo pedía ping-pong, me metía a jugar ping-pong.
pero no, realmente creo que la actuación fue el único espacio donde yo me sentí cómodo conmigo Y te hallaste. y me claro. encontré, sí, y no me fui. Wow, pero a ver, yo quisiera saber, ¿no te daba un poco de vergüenza, por ejemplo, al inicio? Yo siento que siempre hay esos pequeños nervios antes de como meterte a un taller o algo de, ¿qué voy a hacer exactamente? Porque también estabas chibolo. Es que sí, y yo por ejemplo, tenía 9 años y realmente en el colegio, como que las amistades yo ahorita, por ejemplo, amigos del colegio unidos, tengo como 3, ¿no? Una es como una amiga que se llama Nanda, Diego del Aila y Marcelo Muñoz. Ellos son como que mis 3 amigos que me sostuvieron en el cole y que me duraron esa amistad hasta fuera. Pero el ambiente del colegio es muy distinto a los amigos que haces fuera. Al menos así fue en mi experiencia. Y cuando yo llegué a ese taller, era como que la forma que me recibieron, sobre todo una amiga en particular, en ese entonces Zoe, ella como que me introdujo a toda esa gente y como que me hizo sentir muy especial, como que la gente se alegraba de estar conmigo. Y la gente me hacía sentir que yo era como importante ahí, como, no sé, como... Validado. Sí, como era chévere como actuar juntos, leer. Entonces me contagió esa emoción y desde ahí fuimos amigos, ¿no? Entonces, de hecho, el baile nace desde la actuación incluso, porque Michelle Alexander, es muy gracioso, porque Michelle Alexander, como siempre hemos estado vinculados de una manera, pero nunca nos hemos visto en persona. Ahora ya cuando salga esto, me imagino que sí. Pero en verdad era como, ella decía, nuestros alumnos tienen que ser completos, ¿no? Y entra una profesora de baile que por el deporte me ve condiciones y me dice, oye, ¿tú eres flexible? ¿Alguna vez has hecho algo? Y me dice, necesitamos justo a un niño, como en su taller de ballet. Y yo nunca había hecho ballet en mi vida, pero como era una propuesta donde yo era era como, ¿sabes qué? ¿Cuál el número era? ¿Has visto en Mickey Mouse cuando tiene un número con las escobas? Ajá. Y tiene antiquísimo, creo que se dice, bueno, pero muy antiguo. Y a las bailarinas de ballet eran como las escobas. Y necesitaban a un niñito que sea el Mickey. Y yo le encontré tanta diversión a eso. Y sobre todo me enamoré de la disciplina que tenía el ballet. Y yo, de un momento a otro, me preparaba en la actuación, pero hacía ballet también. Entonces yo dejé todo el deporte por el ballet. Wow. Entonces para el colegio fue fuerte para mí, porque era como... Nadie bailaba, niños sobre todo, bailar ballet, y yo no le encontraba malicia. Entonces, al inicio mi papá me decía, Tiago, tú di que te vas a bailar, pero no digas que te vas a bailar ballet. Y yo no le encontraba como algo malo, ¿no? Claro, No como, había ¿por nada qué malo, no? Claro. Creo que yo en ese momento de mi vida no era consciente de la crítica que yo iba a poder tener o que yo iba a poder ser prejuzgado hasta que, pucha, estaba en el colegio, salía del colegio y yo me iba con mis mallas, mis zapatos de ballet a mis clases, porque para mí eran unas clases más. Claro, era natural. Y de ahí entendí, ¿no? Y a través de a veces bullying o burlas, ¿no? Había muchos prejuicios también Claro, porque hasta vivimos... ahora, Claro, incluso. hasta ahora, porque vivimos en una sociedad muy cerrada en ese ámbito. Sí, y sobre todo cuando eres niño, yo en ese momento, mirando hacia atrás, dije, ¿cómo? O sea, era tan pequeño como para darme cuenta lo feo que puede ser cuando te juzgan demasiado, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando algo realmente te gusta, ¿no? Y a mí siempre, o sea, yo por ejemplo ahí tenía más amigas que amigos desde niño, porque sentía una empatía distinta. Cuando uno es niño o tiene amigos hombres a esa edad, creo como que son más como, no sé, bromistas. Y yo siempre tuve, Claro. o más chacoteros, o más jodones. Entonces, a mí siempre me encantó. O sea, yo hoy en día, mis mejores amigos, yo ahora soy más grande, pues no, pero en ese entonces yo encontré una confianza muy bonita en mis compañeras, ¿no? Que me sostenieron como en ese bullying que yo pude haber recibido a esa edad. Y yo, por ejemplo, como la verdad de las cosas es que no hay tantos jóvenes que hagan ballet, actuación, canto. Yo siempre estuve acostumbrado desde niño a ser el único chico, por ende a tener más amigas. Y Claro. conforme yo fui creciendo, eso se fue transformando a yo dar una imagen quizá un poco de pendejo. Porque, claro, tengo más amigas, solo me veían con mujeres, entonces decían, ah, claro, ese es un pata que todas sus amigas... Y la verdad es que no, es que tenemos una amistad linda construida desde niños. Y Yo de conozco, respeto claro, también. a Merle la conozco
desde que tenemos 10, ¿no? Wow. María Gracia, desde que tengo 8, me ha hecho, fue una de mis primeras amigas que conocí en mi vida. A Brando también lo conozco desde que yo tengo 11. Entonces, conforme hemos ido creciendo, hemos generado como que una amistad donde claramente algunas se fueron abriendo por su lado, ¿no? Cada uno siguió sus propios proyectos y fuimos madurando, pero creo que fuimos madurando dentro de lo que es el medio actoral. Entonces, claro, muchos de nosotros ya nos conocemos, ¿no? Y hemos pasado por un montón de cosas juntos, pero creo que hoy en día también, por ejemplo, con el mundo de redes, creo que nosotros también hemos evolucionado y nos hemos adaptado a ese mundo. A pesar de que nosotros tengamos 20 años, cuando nosotros empezamos en la actuación teníamos 10, 11. TikTok creo que salió 2019, 2018. Entonces nosotros sí tuvimos que transitar a redes porque solo hacíamos actuación. Y claro, a veces yo, por ejemplo, miro las primeras cosas que yo subía y digo, Dios. ¿Por qué no me quitaban ese De verdad, o sea, Concept en sus inicios, yo subía videos porque, claro, yo veía algo que era de moda y lo hacías porque tú estabas pensando en ¿qué más voy a crear? Claro. Y yo también creo que he ido aprendiendo a ser un creador de contenido en el camino. Y creo que muchos de nosotros hemos ido aprendiendo cosas con los proyectos, en la cancha, ¿no? Entonces, muchos me preguntan hoy como, ¿qué le recomiendas a los niños o a la gente joven? Y yo le digo, en verdad, prepárate, ¿no? Y fórmate de verdad, porque cuando aprendes, o sea, cuando entras al medio y aprendes en la cancha, hoy en día te juzgan ya como cualquiera puede entrar o esta persona no está preparada. Y realmente creo que sí, creo que de niño he ido creciendo, ¿no? He aprendido a soltar varias cosas y aprender muchas cosas como la esponja, ¿no? Exacto. Y cuando hice este personaje, cuando tenía 13 años, que era Billy Elliot, este personaje era un chico que hacía ballet y que antes hacía deporte. Entonces era mi historia, básicamente. Y creo que fue en ese momento donde dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Wow. Porque fue increíble. Es que Billy Elliot fue una conmoción para... Claro. O sea, nunca se había visto algo así en el teatro, ¿sabes? Y duró, creo, un montón de tiempo, ¿no? Duró de mayo a septiembre, creo. O sea, creo que es el musical más grande que ha hecho los productores hasta ahora. Claro. Creo que no diría que es la más exitosa, pero sí diría que es la más grande, o sea... Y fue bien demandante, me imagino. Era una presión porque tú todavía estabas en el colegio. Sí. ¿Cómo hacías? Es más, llegó un momento donde cuando yo audicioné a Billy Elliot con 11 años. Yo ya bailaba ballet, yo cantaba, estaba en clases de canto y actuaba. Tap aprendí en Billy Elliot. Pero yo conecté muy bien con el personaje por el lado clásico. O sea, yo era el único chico en ese momento que tenía una formación clásica. Claro. Entonces, o sea, de los chicos que estaban en el elenco cuando castearon, me refiero. Y pues nada, y tuvimos los 3 Billys y todos los chicos que entraron recibimos 1 año y medio de formación, donde nos prepararon en canto, en tap, en jazz, en actuación, para la obra. O sea, ha sido una producción carisísima y muy nutritiva para nosotros, para llegar listos, porque como éramos los protagonistas, teníamos 13 años, yo pienso y digo, no sé cómo hasta ahora los productores hicieron algo como eso, porque realmente era muy demandante, era un musical muy, muy fuerte, y yo estrené Billy Elliot con 13, o sea, audicioné con 11, estrené con 13, fue mucho tiempo, pero yo sentía una conexión muy, muy cercana con el personaje, porque yo, a partir de que entro y la exigencia era demasiada, yo con mi familia tomamos la decisión de, como yo ya sabía que esto era lo que yo quería hacer, de hacer homeschool. Y yo empecé a hacer homeschool desde los 13 hasta los 15, 16. Y cuando yo quise retomar el colegio, porque mi mamá también tenía eso de decirme, Tiago, pero es que el último año del colegio es tu oportunidad para retomar con esas amistades que tú querías en el colegio, tu viaje de promoción. Y yo dije, bueno, o sea, ya estoy trabajando, podemos seguir haciendo esto, podemos sobrellevarlo. Entonces yo
vuelvo al colegio una semana y pandemia. No te creo nada. Entonces realmente yo toda mi vida he hecho homeschool. ¡Wow! Pero qué salado. Perdóname la palabra, Sí, pero qué salado. Sí, en verdad sí. Pero es que, bueno, también creo que tú has tenido un ritmo de vida todavía mucho más acelerado, porque desde chibolo ya estabas metido en cosas y ya de frente, homeschool, porque ya no hay de otra, trabajo, Sí. trabajo, y hasta ahora casi que trabajo, has estudiado fuera y todo, pero obviamente esta etapa del colegio medio que salta un Claro. poco rápido, más rápido, porque es más virtual, ¿no? O sea, es todo Sí. literal desde casa. Entonces, ¿tú cómo has podido asumir eso como parte de, ok, esto es parte de mi historia y no culpabilizar tanto? Porque a veces puedes culpabilizar incluso al trabajo. Es ¿no? que yo lo que pasa es que yo desde niño estuve muy acostumbrado a que a que me comparen, por ejemplo, con gente mayor. En el sentido de que siempre me vinculé, y creo que muchos de los chicos, que es María Gracia, Adriana, la misma Adriana, Merly, hemos crecido trabajando con gente adulta y desde como hemos empezado tan niños, es una madurez que no diría que es como una madurez personal, emocional, no, creo que es simplemente algo que nos dio la actuación de aprender a chambear y a tener esa rapidez desde niños. Entonces, desde relacionarte con gente mayor, pues, ¿no? Pero yo en la etapa en la que empecé a formarme en ballet fue fuerte porque mi profesora, yo era el único niño y, digamos, no tenía el mejor tino para formarme. O sea, a veces como que venía un bailarín enorme, ¿no? De 30 años y las cargaba, ¿no? Y decía, y me comparaba y me decía, no puedes cargarlas así, yo tenía 10. Y yo... Imposible, pues. y yo, digamos, cargaba a chicas más grandes que yo. O sea, yo parneaba y aprendí a bailar desde esa edad y era mucho más de lo que yo, creo yo, debía asumir. Y en la actuación también, era como, a veces pasaba de que te comparaban porque un actor ya estaba, no sé, en una producción más grande o un actor ya a tu edad ya estaba, no sé, afuera, ¿no? A los 20 años ya está haciendo tal cosa. Y eso a mí me hizo generar una especie de rapidez o una competitividad conmigo mismo de decir, no, yo tengo que estar al nivel, o sea, yo tengo que estar listo. Y yo solito me puse como esa presión de sentir, hasta cuando me fui a Nueva York incluso, de decir, no, yo tengo que estar listo para lo que sea, o sea, para lo que venga. Y empecé a tomar clases de todo, y cuando yo entré a hacer homeschool, realmente la formación que hice fue mía. O sea, yo armé una propia, digamos, cuadrícula de clases en la que yo me metí, tomé clases particulares de jazz, y mi familia me apoyó demasiado en ese aspecto, porque ya cuando, digamos, mi papá al inicio me decía, ¿sabes qué? No digas que bailas tipo ballet. Pasó el tiempo y mi papá me vio bailar y vio cuánto lo disfrutaba, que a él inmediatamente le cambia el chip y él fue el que se sienta conmigo para ver universidades de donde yo quería estudiar. ¡Wow! Entonces, y él es como que muy bonito, ¿no? Y él y mi mamá, ¿no? Son los que, cuando yo veía, no sé, a mis amigos del cole en examen de matemática, yo tenía una clase de ballet intensiva, ¿no? Entonces me formé en todo lo que pude, en canto, baile, actuación, jazz, el tap. Una vez que yo entré a Billy Elliot y aprendo tap, me enamoré del tap. Empecé a conocer ritmos, me di cuenta de que el tap tiene muchas áreas y me enamoré de un ritmo específico que es el afro tap, que es como música negra con tap. Entonces haces como con música afroperuana, con instrumentos, entonces en vez de bailar, haces música con las chapas. Entonces es muy chévere. Y pues nada, desde que empecé en esto, solamente he pensado como en aprender más y formarme más. Y disfrutarlo, Y disfrutarlo, también. Qué sí. excelente. Ahora, creo que hubo gente, por ejemplo, cuando salió lo de la Concept House, que decían como, oye, pero ellos ¿de dónde salieron? Pues, ¿no? Totalmente. O sea, porque decían esto, solo bailan o solo hacen esto. Y en verdad había artistas, o sea, porque de verdad todos los que han pasado por ahí son artistas, todos, ¿sabes? Sí. Pero a veces como la gente reduce al artista por
falta de conocimiento, Claro. como de ignorancia. Yo quisiera saber cómo lidiaste un poco tú con los comentarios de gente en general cuando ya empezaste a recibir más exposición. Yo creo que en la Concept House, a nosotros nos contratan. Creo que mucha gente no sabía cómo funcionaba la dinámica de la casa. Y muchos de nosotros tampoco. Es que no estábamos preparados y ahora yo tenía, ¿cuánto? 16 cuando entré a la Concept, o sea, casi 2021. Ujú. Yo creo que la estrategia no fue buena cuando sale la Concept. O sea, el proyecto se tenía pensado para que salga, digamos que en marzo. Ujú. Y esa misma semana ya tenían todo grabado y tenían todo planeado con, digamos, soltar la experiencia, perdón, el proyecto de la casa, que creo que estuvo, si me preguntas por el concepto, creo que estuvo un poco adelantado a la época, porque hoy en día creo que la Concept, si hubiese recién salido hoy, no hubiese tenido, no quiero decir menos crítica, pero creo que las marcas incluso están un poco más familiarizados con que ahora ya nada es tele, Exacto. sino que ahora es más redes. Y en ese momento creo que la estrategia que se usó no fue para nada buena. ¿Por qué? Porque justo esa semana se estaba hablando sobre la segunda ola de COVID. Había gente que se estaba muriendo y no habían camas UCI y sale este proyecto. De encima, gente nueva, ¿no? Que la gente no conocía quiénes eran, algunos sí, otros no, que llegan desde un helicóptero, ¿me entiendes? O sea, era como... A nosotros nos contrataron, en ese momento yo tenía 16 años, y yo no tenía ningún tipo de acercamiento con el hate y con lo que era la crítica. Hoy de grande, mirando hacia atrás, digo, pero por supuesto. O sea, es que era como no ver más allá de lo que nosotros creíamos que era nuestro proyecto. Ujú. Entonces, y encima, en ese momento que el proyecto empezó a avanzar, empezó muy mal porque salió lo de Merino, Ujú. todo ese momento de que entró Claro. Merino, de ahí salió Merino, el proyecto seguía con ola de hate, y de ahí pasó lo de Pedro Castillo, que entró, entonces era como el proyecto, nosotros decíamos, no, esto está destinado a que no funcione. Claro. Y nosotros tampoco, si bien nosotros algunos eran artistas, el proyecto inicial era como poder generar contenido nosotros como grupo, que sea contenido, digamos, como que en un concepto gringo, ¿no? Como la Ujú. Hype House. Y nosotros nos hacía mucha ilusión, digamos, poder trabajar porque nosotros recibíamos un sueldo, ir, grabar el contenido, teníamos una cantidad de videos que teníamos que hacer para la casa, para nosotros, y fue como una chocolatada de público, de seguidores. Ujú. Pero sí creo que no empezó con el pie derecho porque no hubo el dueño de la casa y el que también es inversionista del proyecto y los que son dueños del proyecto, todos tenemos casi la misma edad. En ese momento ellos eran mucho más chibolos. Entonces creo que no había una conciencia de la realidad de lo que estaba sucediendo, Ujú. y creo que conforme fue avanzando y Concept fue evolucionando, los videos que hicimos, tuvo que parar la casa un tiempo porque no había de otra. Ninguna marca te iba a poner un sol con todo lo que estaba pasando en el país. Claro. Y también por un tema también de conciencia, ¿no? Y conforme fuimos metiendo nuevos integrantes, fuimos cambiando el concepto de la casa de no solo hacer videos, sino darle una onda con un poco más de producción. Y la casa Concept como tal es una empresa, no es como una marca que, así como hay una empresa de cine, como Tondero, como, no sé, como Big Bang Films, como Iguana Films, esa es una empresa de redes sociales y de contenido, Claro. ¿no? Entonces, ellos tenían equipos de producción que estaban en la casa y nosotros, por ejemplo, dormíamos en la casa de jueves a domingo o de jueves a sábado. Había chicos que llegaban de sábado a lunes, ¿no? Pero eran por periodos cortos. Ujú. Y conforme fuimos, y creo que ese fue, en mi experiencia personal, en un momento donde yo me empecé a conocer a mí mismo también como creador de contenido, porque yo antes no creo que, o sea, mirando hacia atrás desde como yo empecé, hubieron como que muchos cambios, ¿no? Como que eran los niños adolescentes que actuaban, que en Ujú. ese entonces era en su momento Merly, Brando, yo, Fabiana Valcarce, o sea, no habían muchos jóvenes actores en ese Claro. entonces, en esa época. De ahí se transitó a influencers y creo que hubo un antes y un después en pandemia. Creo que hubo Claro, mucha gente en 100%. pandemia
que como creadores les fue súper bien. Ahí empezó Josi, por ejemplo. Josi empezó en pandemia y después de pandemia supo muy bien cómo mantener su público y hubo mucha gente que solo se hizo conocida en pandemia y después de pandemia murió, Claro. ¿no? Y creo que a raíz de ese fue el momento como más fuerte de los influencers, diría yo. Y de ahí el trabajo como tal transita a ser creador de contenido. Exacto, ¿no? claro. Que hoy en día ya es como es un trabajo, ¿no? Es una gente que con publicidad facturan, es gente que hoy en día ya como empresa, ya, digamos, hoy en día hay un montón de podcasts que generan contenido. Entonces eso es remunerado, entonces es un trabajo. Claro, obviamente, y me parece excelente que dentro de todo hayas podido conocerte más a ti también como creador de contenido, porque tú venías del arte puro. O sea, Claro, tú venías, actuando. o sea, de actuar meramente y de la nada, ¡pac!, viene esta oportunidad Sí. y definitivamente, o sea, yo creo también eso, que la Concept House no salió quizás en el mejor momento No. por todo lo que estaba pasando y porque estaban chibolos, no había suficiente conciencia social de todo lo que estaba pasando en el país y qué bueno que igual, o sea, tú eres creo que de las pocas voces que he escuchado de primera mano decir algo así, ¿sabes? Porque, Sí. o sea, es la cruda realidad, pero al mismo tiempo ustedes hicieron algo interesante. O sea, a mí me gustaba también como los videos de baile, habían videos actuados, creo que Benjadores también estaba dirigiendo Claro, ahí. hubo una nueva temporada. Claro, y eso para mí fue excelente porque se reinventaron, ¿sabes? Sí, le Obviamente dimos un giro. estaba adelantado para la época, porque si hubiera salido hoy en día probablemente hubiera tenido, no sé, Un poco quizás más de sentido. Claro, otro recibimiento quizás, Puede ser. pero igual es parte de la trayectoria de uno. Claro, O sea. creo que ya la gente hoy en día, por ejemplo, conoce más los videos sueltos de TikTok que se hacían, pero en ese momento la producción que se le metían por un video, había un video de concept que duraba, la producción de ese video nos iba a demorar todo un fin de semana para un video. Entonces era como, para mí era una experiencia completamente distinta, loca, porque yo decía, no estoy entendiendo ni siquiera el por qué, era chévere y punto. Entonces el resultado de los videos eran increíbles y creo que Benja, cuando se une inicialmente al proyecto, Benja entra en la segunda temporada, la primera vez que él vino era como un invitado de Concept, porque empezamos a tener invitados. Y él pegó muchísimo. O sea, él me acuerdo que su intriga fue como, él llegaba en mototaxi, o sea, lo amaron a Benja. Y conversamos con él para contratarlo, inicialmente para que nos ayude con la distribución de contenido. Tuvimos una química perfecta en Concept y él se une también como integrante. Y como integrante, él tiene un genio muy chévere. Para mí, Benja es una de las personas, un creador, creo que es el mejor creador, mi favorito de nuestra generación. Creo que es el nivel de publicidad y de cómo él se proyecta y cómo planea las cosas, no lo veo normalmente en un creador de contenido X. O sea, él realmente invierte muchísimo en sus videos y sí creo que le dio un plus a la casa que no tenía hasta ese momento. Hay muchas ideas que salen mías, sí, y creo que cuando entró Benja fue un fenómeno, porque la gente decía, claro, Benja llegó a salvar la casa. Y claro, chapó un público que no teníamos. Y creo que eso sí fue algo que nosotros le debemos mucho, porque en verdad él sí aportó un montón. Claro. Y chocamos mucho al inicio con él. Yo particularmente con él al inicio no nos llevábamos bien. O sea, nos veíamos de hola y chao antes, pero en el momento en el que empezamos a trabajar juntos fue fuerte. Y él mismo lo sabe. Nosotros hoy nos amamos, yo lo quiero y él es uno de mis mejores amigos hoy en día. Pero cuando entró a la casa, creo que él nunca se estableció bien el cargo. Entonces no había un rol. Entonces él sentía que nosotros trabajábamos para él y hay personalidades igual. Claro, y él no obviamente. estaba acostumbrado a trabajar en grupo. Él estaba acostumbrado a hacer sus propias cosas. Y nosotros generamos en el transcurso del tiempo que fuimos trabajando y creando videos, donde se desarrolló una hermandad muy bonita y él fue cambiando incluso su forma de decirnos las cosas. Pero cuando él tenía una idea, él como que quería que él ya sabía cómo iba el plano, la gente, y es como que él solito iba moviendo y iba funcionando todo en base a lo que él veía, Claro. cuando era un video de él, ¿no? Pero a veces
nosotros, Brando, María Gracia, yo, ya hemos trabajado en otras producciones y nosotros tenemos también otra forma de trabajar. Claro. Y no, también fue un aprendizaje para nosotros. Y yo me acuerdo que hubo una grabación donde Benja y yo nos mandamos a la mierda. O sea, fue como era como que ya... O sea, la producción, y había muchos momentos donde ya, por ejemplo, se desconocían ya los cargos, en el sentido de que había un video, se hacía la propuesta del video. Decían, este es el video que vamos a replicar y que vamos a hacer, que era de una película. Vamos a llevar un vestuarista, que vas a hacer que no sé qué tal. Y yo ya. Y a veces pasaba de que claramente somos tantos en la casa que había momentos donde necesitabas extras. Entonces, por ende, necesitabas que algunos de tus integrantes pongan el hombro y que sean extras. Pero lo que yo les dije, justo para ese fin de semana, yo ya había participado en otros videos. Hay videos que hemos grabado que no han salido porque eran como que ya muy fuertes. Y yo me acuerdo que les dije, escúchame, este video me encantaría hacerlo, quiero hacerlo, pero es la despedida de mi mejor amigo. O sea, mi mejor amigo desde que yo tengo 3 años y se iba a vivir a Estados Unidos. Te digo, por favor, si no me necesitan o si me van a poner atrás, yo lo hago si fuera cualquier video, pero este fin de semana solamente iría si es que es urgente, porque no quiero estar para él. Y me dijeron, sí, te vamos a poner. Entonces no tenían clara el rol de cada uno para ese video. Entonces cuando yo llego, me acuerdo que me ponen atrás y yo te lo juro que lo hacía, pero mi amigo ese día se iba a subir al avión. Entonces yo era como que no puedo creer, ¿me entiendes? Que me han hecho venir hasta Claro, acá. me han hecho, en la casa está en Pachacamac, ¿me entiendes? Y me hicieron ir todo un fin de semana. Yo los primeros 2 días no hice nada y el tercer día yo estaba esperando a ver, digamos, yo dije, muéstrame el video para ver qué iba a hacer y al final no tenía participación en ese video. Y me volví, y me acuerdo, y nos peleamos horrible con Benja porque me dice, igual tú tú ya no estás haciendo nada acá, ya así como él es. Y yo me emputé horrible porque digo, claro, él habla a veces como él es, ¿no? Con su personalidad. Y yo me acuerdo, está toda la producción ahí, yo dije, no, yo me tengo que ir. O sea, le digo, perdóname, pero me tengo que ir. Entonces yo ni siquiera salía. Entonces fue todo un rollo como que, y ahí fue como que nuestro quiebre de él y yo. Nos gritamos feo en ese momento. Porque yo le dije, tú te estás confundiendo, nosotros no trabajamos para ti, nosotros trabajamos contigo. Esta es una casa que claro, y él como que, también como un loco, crisis, claro. Pero todos aprendimos, o sea, y creo que si yo no hubiese pasado de eso con él, creo que hoy en día no seríamos tan amigos. Claro, no hubiera afianzado nada del vínculo entre ustedes, pero qué loco. Y claro, y mucha gente piensa que nosotros vivíamos ahí y no, íbamos por periodos cortos, por videos específicos. Claro. Pero hoy en día, digamos, él tiene un talentazo y él fue creciendo como creador. Para mí, él hoy, o sea, las publicidades que él hace son una locura. Una brutalidad. Son una locura. Sí. Y digamos, cuando hay marcas que, por ejemplo, ahorita los dos estamos juntos con Inca Kola. Y cuando hemos hecho videos juntos, ya tenemos una conexión y trabajamos muy bien. Ahorita él, desde Concept, me comentaba que tenía su sueño era hacer una película. Y hoy ya terminó de hacer su película, su primera película. Entonces yo le mandé un mensaje de orgullo. O sea, este es un chico que viene desde abajo, desde Trujillo, que ha venido a Lima. Y él me decía, Lima era como mi Nueva York, me decía. y realmente verlo crecer, ¿me entiendes? Y yo también me encanta la creación de contenido, pero lo que yo siempre he querido hacer es la actuación. Entonces, él verlo tan metido, verlo tan como comprometido y sobre todo verlo hacer ese tipo de cosas como amigo me llena de mucho orgullo. O sea, lo quiero mucho genuinamente a Benja. Y recuerdo todas esas cosas de Concept con mucho amor y con mucho como cariño, porque son cosas que no han salido, ponte en videos, pero que nosotros las conocemos, y son experiencias ricas, porque al final los videos están ahí como, digamos, como una constancia, es la chamba de cada uno, pero imagínate el vínculo que se construyó en la casa, o sea, creo que eso no tiene precio, y también como las amistades que han construido, las experiencias, los caes de risa como detrás de cámaras, o sea, me imagino que ha sido un locurón, pero ahora, yo quiero hablar sobre
te fuiste a estudiar a Nueva York. Me fui. O sea, pero eso fue después de Concept. Después de Concept. Pero ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cómo fue? ¿Tuviste que dar un examen o fuiste de frente? ¿No sabías exactamente cómo iba a ser? Yo, cuando hice Billy Elliot, yo ya sabía de que habían peruanos que se iban a Nueva York a estudiar a una academia de la carrera de actuación en AMDA. AMDA es el sitio donde yo me fui a estudiar. Ok. Yo desde que conozco AMDA, yo dije, ahí tengo que estudiar. Para esto me estoy preparando. Y yo nunca había ido a Nueva York, pero yo sabía que Nueva York era como la ciudad de mis sueños. Y audicioné a un montón de... Es más, me fui a Nueva York antes, unos días, como 3 o 4 veces antes, para poder conocer la ciudad, familiarizarme. Claro. Y aún no había audicionado ni siquiera, pero era tanto mi emoción que era algo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, desde Billy Elliot, yo, digamos, y después en ese entonces no sé si no me acuerdo si ellos venían acá, pero ellos vinieron a Perú a hacer audiciones, a reclutar chicos para llevarlos allá. Y yo, de coincidencia, me acuerdo que era un evento en la mañana. Y me acuerdo que yo me fui, yo no quería ir porque estaba cansadísimo. Y mi mamá me dice, oye, Tiago, anda a este evento. Pues yo trabajo con mi mamá. Me decía, no pierdes nada, es en la mañana, vas un rato, ¿no? Y yo accedo, voy. Cuando llego al evento, era el evento de una canción de Ana Karina, un lanzamiento que estaba haciendo. Y cuando llego justo, veo unos gringos ahí que estaban solos. Entonces yo digo, me voy a acercar a conversar con ellos. Cuando me acerco a conversar con ellos me hablaban en inglés, estábamos conversando, y me preguntaron, ¿tú cómo estás? Y yo le digo, bueno, hablando en inglés, ¿no? Y yo les comenté que había venido por Ana Karina, ¿no? Por el lanzamiento de su canción, les empecé a contar un poco de lo que yo había hecho. Creo que te hemos visto en un cartel ahí en el teatro que estás haciendo. Yo, sí, me presenté, y de la nada me dicen, bueno, nosotros somos directores de audición, ¿no? Y estamos justo reclutando talentos acá. Vamos a tener una sesión para AMDA. Y a mí se me cae la cara y me quedé en blanco. Y justo la chica del costado, que se llama Yelaine Marcos, es una actriz que yo no la había reconocido, pero ha estado en 7 obras de Broadway. O sea, era una actriz que había estado en todos lados, y ella es graduada de AMDA. Entonces ella es la que, digamos, se va a Sudáfrica, a Argentina, a Europa, y viene a Perú a hacer el casting o la audición a los chicos para la universidad. Entonces yo dije, si yo no hubiera venido, el simple hecho de conversar con ellos, ¿me entiendes? Como que se queden con esa idea de que me conocieron. Cuando yo llegué a la audición se acordaban de mí, ya me conocían. Hice una audición muy chévere, conectamos muy bien en mi audición, y al inicio me dan como una beca del 30%, porque la universidad es muy cara. Son como... Obvio. Eran como, no sé, siento que son como $60,000 al año. La verdad no desconozco un poco la cifra, pero va por ahí. Yo no podía asumir todo ese... Y me dieron una beca del 30% por ser alumno como internacional. Y yo la pasé pésimo porque no iba a poder... O sea, igual mis papás me dicen, nosotros vemos qué hacemos, pero era casi de post-pandemia. Mi papá era piloto, entonces a los pilotos bueno, a todos nos perjudicó la pandemia. Claro, ¿entiendes? Pero en ese momento no teníamos ese presupuesto para poder asumir eso, a pesar de ser mi sueño. Y ellos chequearon mi audición, la mandaron a la universidad, y la universidad me ofrece una beca completa a mí para yo poder ir ahí a estudiar. ¡Wow! Y por 2 años. Porque les gustó mucho mi audición, ¿no? Y, pucha, para mí fue como, ya me voy, ¿no? O sea, no podía no irme. Entonces son cosas ahí, cuando tienes tanta ilusión, a veces sí se te cumplen las cosas. Y me fui, y allá la experiencia fue fuerte al inicio, porque, o sea, siempre estuve en mi mente, tengo que estar agradecido por esta oportunidad, porque estoy haciendo lo que siempre he querido hacer desde niño, y hay muchas personas que anhelarían de tener esta oportunidad y por ABZ motivos no pueden. Entonces yo tengo que aprovechar esto al máximo, pero era fuerte igual. Yo me gradué de homeschool a los 16, y yo audicioné para AMDA con 16, y me fui a estudiar con 17. Entonces, 17 años viviendo en otro país,
no viendo a mi familia, Estando solo. tenía una relación a distancia con Adriana. Oye, de verdad. Entonces era fuerte. Y sobre todo porque el nivel que hay allá, yo quería regresarme. O sea, yo decía no. Y encima yo tengo las facilidades de ciertos pasajes porque mi papá trabaja en LATAM. Mi papá es Claro. piloto de LATAM. Entonces yo puedo viajar con facilidad gracias a él. Y habían muchas veces que yo venía porque no me sentía bien. Y yo decía, claro, había, no sé, un evento de algo. Yo decía, no, vengo porque voy a hacer este evento. Pero realmente era tan exigente el nivel allá. Eran gente tan talentosa, eran unas máquinas. Desde que tienen 4 años ya están haciendo, Claro, es muy retador. haciendo cosas y hay 1000 como yo allá. Entonces realmente dije, no, yo no sé qué estoy haciendo. Entonces, allá creo, estudiando allá solo, el haberme graduado allá, preparado allá, creo que fue el momento donde tuve ese momento conmigo mismo de decir, no, o sea, yo me acuerdo que converso con un profesor y me dice, deja de compararte, me dice, deja de mirar al costado, me dice, deja de ver tu vida pasar en las otras personas, me dice, y deja de compararte con él, porque, bueno, era una chica en particular que te lo juro que yo no entendía cómo esa chica no estaba trabajando con millones de dólares, porque era todo. Cantabas, hacía 50.000 acrobacias, hacía todo y todo lo hacía bien. Y me decía, olvídate, deja de mirar a ella y a las demás personas porque tú tampoco no sabes cómo esas personas se sienten con lo que tienen. Entonces tú estás sacando conclusiones sin siquiera saber cómo ellos se sienten con ellos mismos. Exacto. Y yo dije, puta, tienes razón. Entonces yo empecé a enfocarme en mí y empecé como a leer mi propio libro de mi vida y el saber de que digamos, no sé, de que esa persona esté en ese momento, no quiere decir de que se me esté pasando el tren. Entonces yo tengo en ese momento tenía 17 años, tengo mucho tiempo todavía para prepararme y para aprender, voy a ir con calma. Y desde ese momento empecé a sentirme más cómodo con mi proceso. Y creo que ese fue el momento donde dije, lo voy a disfrutar y empecé a mejorar ahí. Porque para mí fue un reto y cocinarme solo, el hacer todas mis cosas solo. O sea, fue una independencia a la fuerza, ¿no? Claro. Para estar fuera, con una oportunidad que lo valió en lo absoluto. Que tuvo sus consecuencias también, porque yo me fui en un momento donde me salí del radar de acá de Perú. Entonces, cuando yo volví de Nueva York, lo primero que hice fue la película. Pero cuando terminé de hacer Locos de Amor, yo ya no, ya era como que, no, Tiago está fuera. O sea, ya no me llamaban para cosas ni casting. Había gente una productora donde me llama para una obra de teatro para castear. Me dijeron, no, pero tú estás fuera. Ni siquiera hice el casting. Entonces era como, no, ¿qué está pasando? Te quitaron del radar. Salí del radar y fue como, fuiste. Cuando yo vuelvo, fue complicado retomar las cosas aquí. Porque yo decía, yo estuve audicionando en Nueva York y me fue muy bien. No quedé, digamos, estuve audicionando para producciones de Broadway y yo en la universidad a mí me explicaban muchas cosas de cómo funcionaba la industria allá. Claro. Que necesitas tú pertenecer al sindicato, en el sindicato, digamos, tienes que tener un permiso, cuando tú entras te consiguen un contrato de trabajo, ahí te dan como una visa de trabajo. Entonces, cuando tú eres extranjero es más complicado. Obviamente. Sobre todo cuando estás ahí estudiando. Obviamente. Y eso, audicioné pasé 5 filtros para Ladino en Broadway. Estuve audicionando para uno de los 3 amigos de Ladino. Y estuve de la nada en esas audiciones codeándome con gente que acababa de ver en el teatro ayer. Man, ¿ya? O sea, era como que yo me acuerdo que vi a Volver al Futuro, la obra de Broadway del musical. Llego a la audición de Aladino al día siguiente y estaba él ahí. La persona que había hecho y yo decía como, bro, ¿qué? Entonces, no, yo decía, no, ahí decía, ya fue. No, olvídate, son unos monstruos. Pero ya el estarme codeando con gente de ese nivel me hizo a mí sacarlo lo positivo, ¿no? Y decirle, no, vamos con todo. Y
fui para adelante, pasé, digamos, pasé el filtro de canto, pasé el filtro de baile, pasé el filtro de actuación, volví la siguiente semana y justo cuando había regresado para una audición, justo ya se iban de gira o habían cerrado como audiciones, ¿no? Y ya el antepenúltimo filtro, me faltan 3 filtros más, no lo pasé, porque, bueno, ya habían otras personas que ellos ya eran americanos y tenían los permisos, entonces es más fácil, digamos, trabajar con una persona que ya está en Broadway, ya tiene experiencia, a una persona extranjera que es chibolo, tenía 17 en ese momento. Es su primera producción y hay que hacerle todo un trámite y ellos son así, entonces entras, ¿no? Y yo en ese momento me acuerdo que yo no quedé claramente, pero salí y dije, brother, estoy audicionando para Broadway. O sea, he pasado filtros, o sea, a veces ellos ni siquiera te logran ver. Entonces, y no solamente he audicionado, he pasado varios filtros y aprendí a estar orgulloso de mí con, digamos, el atreverme, ¿no? Estoy viviendo cosas que me están nutriendo como artista. Pero entonces yo en ese momento me graduó y yo no tenía un sitio donde quedarme en Estados Unidos. El alquiler allá es muy caro. Entonces yo volví, ¿no? Volví a Perú. Y decidí para quedarme porque realmente sentía que todavía tenía muchas cosas acá que quería hacer. Y justamente venía el proyecto de Locos de Amor. Y en ese momento aún no había entrado a ser productor de la película. Wow, pero a ver, quiero que me expliques absolutamente todo. O sea, claro, yo por ejemplo, mi experiencia en Nueva York fue increíble. O sea, aprendí, crecí mucho, me formé, me dio mucha motivación. También mucha cancha. Y mucha cancha. Y creo que cuando yo hice Locos de Amor, justo estaba como que con todo fresquito, con el baile, el canto y la actuación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las primeras lecturas de la película, empezamos tomando clases, primero con Gastón, que él es el coreógrafo. Y nosotros leímos el guión de la película, estábamos, digamos, juntos, vimos los primeros el primer acercamiento. Nosotros ya habíamos grabado como un teaser antes, en el 2022, donde solamente era para anunciar que la película se iba a hacer. Y cuando nosotros empezamos como que la preproducción, no teníamos, digamos, idea. Al inicio se iba a grabar en Colombia, de ahí se iba a grabar en Puerto Rico y de ahí se cerró en Uruguay, ¿no? Y en ese momento yo en ese momento de previo, yo estaba enfocado en mi chamba como actor, ¿no? En cómo lo iba a hacer, en más o menos los personajes particularmente el mío, son como bien parecidos a mí y nunca había hecho cine musical. Yo había hecho teatro musical o cine. Claro. Pero nunca había hecho cine musical. Entonces nosotros llegamos a Uruguay, el proceso fue muy top. O sea, creo que en Argentina, en Uruguay se está produciendo muchísimo. Creo que están grabando Margarita ya. Se están haciendo un montón de cosas. Están haciendo cosas muy chéveres en Uruguay y en Argentina. Entonces realmente ellos eran como muy disciplinados y tenían una forma de trabajo muy específica y muy particular de la que nosotros no estábamos acostumbrados. Y nosotros tenemos una forma, acá de trabajar, allá otra. Entonces el equipo de Perú era muy reducido y nosotros teníamos realmente, creo, mucha ilusión y estuvimos como muy confiados también en la producción extranjera, porque era el service, o sea, el equipo de Uruguay, son los mismos que hicieron La Sociedad de la Nieve. Wow. O sea, que son gente trome, o sea, son gente que han estado nominados al Oscar. Entonces nosotros dijimos, no, esta producción va a ser alucinante. Claro. Y nos confiamos mucho en ellos y estuvimos más bien enfocados en nosotros como actores. Y nos dejamos guiar como actores en ese proceso. Tuvimos un coaching con Melania, ahí mismo, como que fue una experiencia nueva para todos. Miguel como director, nosotros trabajando en el extranjero con gente de afuera, y de ahí se presenta la oportunidad de yo entrar como productor, y también fue mi primera experiencia como productor,
porque básicamente lo que pasó fue de que Miguel estaba haciendo unos pagos, que claramente que... Es que yo también entendía a Miguel porque con Miguel formamos una bonita amistad allá. Y a veces el tener dos roles, siendo productor ejecutivo, CEO de Tondero, pero teniendo que dirigir tu película, pero también ver cosas de producción, es difícil. Y en ese momento, en un almuerzo, yo me acerco a él, estábamos conversando, y él, me acuerdo que estaba hablando sobre ciertos pagos que habían que hacerse. Y yo, Miguel como que había estado pasando en un espacio donde estaba reestructurando todo su equipo de Tondero. Y yo lo que hice con él fue que conversamos y él tenía un monto que tenía que cubrir. Él en ese momento, no es que no lo tenía, sino que estaba esperando esa transferencia para poder cubrir ese gasto. Y yo le dije, Miguel, ¿qué te parece si yo te hago este préstamo a ti? O sea, yo, digamos, te presto este dinero ahorita, tú me lo devuelves antes de que se estrene la película o por el momento para que no te estreses. Él tenía que hacerlo ya. Entonces él ya estaba por hacerlo, pero en realidad yo me adelanto y le digo, a mí me gustaría dar este paso y aprender de ti, aprender de cómo es esto, ¿no? Entonces yo básicamente lo que hice fue invertir en la película. ¡Wow! Invertí este monto pequeño que faltaba, ¿no? Que gracias a Dios era un monto mínimo que he podido recuperar y la experiencia fue increíble. O sea, él aceptó, ¿no? Y yo aprendí en el camino, en el sentido de que vi todo cómo empecé a tener unos cargos nuevos para la película. Básicamente mi inversión principal, perdón, mi cargo principal fue invertir. Entonces yo me convertí como un productor asociado de Tondero. Y vi los primeros cortes de la película. Pero esto pasó cuando yo, en pleno rodaje, o sea, esto pasó cuando yo era actor. Entonces yo terminé mi chamba como actor y en la postproducción vimos los primeros cortes de la película, empezamos a discutir sobre algunas escenas, empezamos a hablar sobre, no, esta escena no queda acá, hay que moverla, ¿no? Entonces fui aportando ciertas cosas, pero no es como que yo durante el rodaje haya tenido digamos, un cargo de producción. Lo mío fue netamente financiero. Claro, y casualidad también. En el momento, ¿no? Y creo que eso ha generado mucha desinformación con la gente, que piensa, claro, un productor ejecutivo, Thiago Bernal, cuando no. O sea, yo realmente estoy muy agradecido con la oportunidad en ese momento, porque él pudo perfectamente decirme no, no. Y yo creo que quería aprender, o sea, genuinamente quería hacer ese acercamiento. Yo quería que la película se haga, que la película salga adelante, porque fue muy complicado lograr que la película se haga hasta las últimas. O sea, hubo un momento donde la película se iba a cancelar a mitad del rodaje por motivos de coproducción que no estaban funcionando. Al final todo se empujó y se logró salir. Luego se movió la fecha, la película iba a estrenar el 14 de febrero, estrenó luego, la premiere iba a ser en Larcomar cerró, o sea, era como que realmente fue muy complicado sacar la película adelante y cuando sale, creo que el proceso previo fue un poco acelerado, creo que el que hubieron algunas cositas que no se hayan podido cerrar complicó el lanzamiento de esta película. La película, el tráiler salió un mes antes. Entonces, como crítica, creo yo que pudo haber tenido mucha más fuerza en redes, en marketing, ¿no? Y mucha gente se enteró de la película cuando ya había estrenado. Entonces, pero yo no tuve el mismo rol de Miguel en lo absoluto. En lo absoluto. Claro. Pero es que creo que mucha gente se confundió también al pensar como, bueno, entonces productor lo asocian con lo mismo que es dirección. Claro. ¿Sabes? Y además, o sea, lo tuyo fue netamente como de inversión, ¿sabes? Pero también la gente piensa, productor, entonces eso significa que, ¿sabes? Entonces van tergiversando la información y eso hace que haya una desinformación en general como con respecto a todo lo de la película. Yo en lo personal vi la película y a mí sí me gustó.
O sea, Claro. a lo mejor hay personas que pues pudieron haber dado sus comentarios con respecto a ella, pero a mí me encantó. O sea, todos Qué se bueno. lucieron, qué bestia. O sea, al menos en las partes donde cantaban, bailaban, yo decía, qué bestia. O sea, para empezar, qué buen bailarín, por Dios, qué buen cantante. O sea, de verdad, Gracias. te luciste a uno, todos se lucieron, creo yo. Quizás si pudiera haber dicho algo con respecto a la historia, creo que quizás faltaba como complementar la historia de varios actores, porque yo siento que Abarcaron mucho. abarcaron mucho y eso dio como poco, digamos, no sé cómo explicarlo, pero no se dio mucha información sobre los personajes que algunos sí me causaban intriga, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, por Igual. ejemplo, el uruguayo, no sé el nombre del actor. Juan se llama. Ya, bueno, Juan, como que yo sentía que quizás le faltaba un poco como para conocerlo un poco más, ¿sabes? Porque por lo que yo conocía a los personajes era mediante lo que decían y creo que eso quizás es lo único, pero de ahí me encantó la película, hasta lloré por partes, como Ay, que, bueno. o sea, de verdad todos son muy buenos actores y no lo digo así porque, que te tengo acá, no, o sea, porque yo soy sumamente directo con este tipo de cosas, pero sí siento que machetearon demasiado en redes sociales la película y creo que fue en cierto modo injusto, ¿no? Y también o sea, como que, no sé, siento que muchos dicen como ya, o sea, pudieron cambiarle de nombre o lo que fuera, como pudieron hacer muchos comentarios, pero creo que ni siquiera han ido a ver la película. Y entiendo que uno elige qué ver y qué no ver, pero mínimo si vas a criticar, mírala. Claro. O sea, creo yo, ¿no? Para mí en general, ustedes han hecho muy buen trabajo como actores, como producción, está súper producida. O sea, hay muy buena producción y de verdad, o sea, a mí de verdad me gustó. A mí de verdad me gustó, me sacó lágrimas por partes. Y no sé, ¿tú qué opinas como de todo el revuelo que se causó? Porque fue una cosa en redes sociales que quizás hasta se siente un poco raro. Yo creo que la gente, yo he tenido que aprender también y he tenido que, digamos, entender que cuando apenas se estrenó y generó tanto revuelo con la crítica, me di cuenta que era porque mucha gente ya le tiene rechazo a Tondero por películas previas o por Tondero como tal, y no era un tema hacia nosotros los actores. Algunos por ahí que sí, pueden haber gente que no les haya gustado nuestro trabajo, que es completamente válido. Escúchame, ¿no? de la nada escuché, perdón que te corte, que decían, son TikTokers. ¿Qué? Sí, sí. Es que como o te sea, digo, ya, son creadores de contenido, ok, o sea, parte también de la chamba un actor, pero no, o sea... no pues, es que hoy en día yo creo que estamos en una era digital, donde si yo te pregunto cuándo ha sido la última vez que tú me has visto a mí en tele, ahorita por ejemplo, cuando esto salga es agosto, ya me es en Luz de Luna ahorita, pero en los últimos 5 años yo no estoy en tele desde De Vuelta al Barrio, y De Vuelta al Barrio fue 2017. A Ray, ¿cuándo no lo has visto en tele? ¿Cuándo lo has visto en tele a Ray? ¿Literal? Ray no estaba en tele. María Gracias no está en tele desde medias Dos Hermanas, creo, con Brando ahí, y eso fue en 2021 también. Entonces, yo no, por ejemplo, en lo particular no tengo tanta experiencia en tele, tengo experiencia en cine y en teatro, que entiendo que hay gente que por ahí que no consume tanto, pero claro, en todo ese tiempo nosotros hacemos creación de contenido, hacemos videos, paralelamente tenemos el proyecto de Concept House. Entonces, claro, creo que particularmente yo, tengo un gran público solo de redes sociales y tengo un público también que solo me conoce por la actuación. Entonces creo que sí, como que se ha juzgado, ha habido mucha desinformación por todos lados. E incluso creo que viendo la película sí han podido deducir de que, por ejemplo, María Gracia canta increíble con Ariana y con Alexia. Cantan muy lindo. Bello. Alexia también se ha formado en actuación, está estudiando en Los Ángeles. Es increíble. Y también Ariana. es influencer, está estudiando actuación en Los Ángeles. Entonces creo que también como una crítica que he escuchado y creo que es válida y le doy y opino lo mismo, creo que, por ejemplo, en esta película no se tuvo tan claro el público objetivo. O sea, creo que mucha gente que sigue Locos de Amor mayormente son gente que ha vivido los 90s, entonces gente adulta que conoce las canciones, pero no se siente tan reflejada o representada con los jóvenes que somos nosotros. Y la gente joven que sí se siente representada con nosotros, no necesariamente te siente tan representada con las canciones de los 90s. Entonces ha habido como que si tú ves Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, entiendes que es el público objetivo,
son personas de mayores, Claro. ¿no? Entonces creo que ahí ha habido como que no se ha sabido bien cómo manejar eso. Ujú. Y creo que han habido errores y creo que la crítica que ha tenido la película es válida. O sea, creo que las cosas que la gente ha dicho con respecto al guión, con respecto a la dirección o cosas que han podido ser forzadas de por medio, creo que todo eso es válido desde un punto de vista de lo que vio la gente. Creo que esta no es una película hecha obligada para que la gente le guste. Exacto. Totalmente. Y es más, es necesario que haya crítica, incluso para mí y para nosotros como actores, para crecer y para, no sé, como para mover y hacer cosas mejores o producciones mejores Exacto. y de ver qué es lo que la gente quiere ver. Ujú. Mucha gente ha dicho, hubo un comentario que a mí me quedó en la mente, ¿no? Tiago, si tú te vas más metido al Perú, te vas a dar cuenta de que hay muchas historias para contar, y es cierto. Entonces, creo que ha sido como una masa, ¿no? de comentarios por todos lados, y yo creo que en el único momento donde salí a hablar, creo que sí fue para aclarar cierta opinión personal que tenía, porque se estaba particularmente dando un mal mensaje con respecto a mi trabajo, porque como la gente vio mi nombre ahí, decía, no, claro, una película producida por Tiago y escrita por Bruno Ascenso, nadie la va a ver, pero bueno, ¿cuál es mi rol como productor? Entonces creo que la gente que no me conoce, que no conoce la película, va a tener un mal concepto de que yo he hecho un mal Exacto. trabajo, y creo que eso no está bien. Entonces creo que todas las críticas, digamos, que han salido con respecto a la película como tal, de haberla visto, te haya gustado o no te haya gustado, han sido buenas, o sea, bien recibidas, y creo que han sido necesarias incluso, porque, como te digo, hay gustos, a la gente, a ti te gustó, ¿me entiendes? Yo cuando los primeros cortes que vi, vi que habían muchas cosas que mejorar, pero conforme fue la película avanzando, se acercaba el estreno, se fueron recortando varias cosas, hubo todo un número de baile mío que se tuvo que cortar. Entonces, para mí, obviamente, eso fue doloroso. Claro. Pero, claro, yo también entiendo y he ido aprendiendo que a veces uno no sabe cuánto esfuerzo le cuesta a uno hacer las cosas, y a veces cree o siente que merece ese recibimiento cuando no. A la gente le puede gustar algo tuyo como que no. Y eso está completamente bien, pero siempre desde lo que has visto, ¿me entiendes? O sea, si tú vas a juzgar algo simplemente porque no te gustó lo anterior, o es como que ahorita critiquen Locos de Amor, y como todo el mundo critica Locos de Amor y dice, no, Locos de Amor fue terrible, no vayan a verla, toda la gente se come eso y la gente por ahí no quiere ir a ver Los Patos y las Patas. No es justo, ¿me entiendes? Exacto, porque le tiran a Porque otros ya es proyectos como nada que ver. que... Porque es cine, primero peruano, o sea, es cine, digamos, donde hay muchos compañeros actores. Yo voy a ir a ver esa película. Vasco estuvo en Locos de Amor y está ahí. O sea, tengo muchos compañeros que los voy a ir a apoyar, ¿no? De todas maneras. Y aparte porque se ve, lo particular, me llama mucho la atención ver la película. Y pues nada, creo que eso, o sea, yo no... Creo que el crecer también como industria es no el aceptar que algo no pueda ser malo, no, es simplemente el consumirlo, porque no podemos pretender que algo siga creciendo si criticamos algo y no lo vemos, ¿no? Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. O sea, realmente creo que hay opiniones diversas y obviamente que, pues, uno considera que, bueno, por el esfuerzo y por todo lo que se ha dado de cierta manera, como ya tenemos que esperar que la gente le guste, que la gente le encante y todo, Sí. pero cada persona piensa lo mismo, Total. cada persona va a opinar distinto, y en lo personal, o sea, para mí, a mí me gustó la película, o sea, de Bueno. verdad, a mí me gustó, se lucieron muchísimo, son muy talentosos, eligieron un cast muy talentoso, o sea, son jóvenes de verdad muy, muy talentosos, y se lucieron, y bueno, en verdad, o sea, sí hay cosas que quizás en las que yo me he fijado, incluso el público se ha fijado, han sido meramente técnicas, que esto ya no es responsabilidad de ustedes, sino Claro. tendrían por qué tirarles la responsabilidad a ustedes Sí. cuando su trabajo es otro. Ahora, pasando a otro tema, ¿cómo que Luz de Luna? Ay, sí, Luz de Luna. Bueno, me imagino, ya para este momento, si ya se anunció, Sí, si no se ha anunciado, ya no. No, claro, es que justo estaba pensando, porque decía, esto lo pueden soltar, por ejemplo, antes y fresh, así, como clips. Pero no, de ahí me imagino. Pero ya lo de Luz de Luna,
Luz de Luna, wow. Bueno, yo audicioné. Me acuerdo del primer casting que yo hice, casteé para Latina, de hecho. Ujú, Yo casteé para la novela que está, ya la anunciaron ahorita, la de Eres mi bien. ujú. En el casting estábamos Ariana, estaba Fernanda, que también va a estar en Luz de Luna conmigo, Mm, Vasco, bueno, nos encontramos con varios chicos de ahí, con Diego ujú, Villarán también nos ujú. encontramos, que hizo, bueno, y todos pasamos juntos, o sea, a mí, conmigo como que me dieron como 3 personajes para audicionar. Uf. Sí, uno fue con Vasco, casteamos para el mismo personaje, al final quedó Vasco. Casteé también para una persona mayor, como de 30 años, como ¿Qué? con barba, me dijeron como para verte, ¿no? Casteé para el amigo, para otro amigo, entonces realmente hice como muchas pruebas. Ujú, Y creo que en mi perfil no encajó con los personajes que por ahí que estaban buscando. ujú. Y me acuerdo de que Vasco sale, ¿no? Había conversado con el director después de que pasó su filtro y él me dice, ya quedé. Y nos emocionamos juntos, o sea, fue como Ujú. él, yo me acuerdo que un día antes nos habíamos juntado en casa de Ariana a practicar, así como a huevear, y hicimos un video, incluso dijimos, este es un video por si quedamos o no quedamos, ¿no? Entonces, juntos, porque creo que la gente dice, lo mismo de siempre, pero en verdad nosotros para quedar en estos proyectos hemos hecho un montón de castings. O sea, cuando Obvio, yo era siguen niño, casteando. yo casteé y no quedé, mañana, o sea, no quedé para Latina. A veces es lindo, porque a veces cuando se cierra una oportunidad, Aparece aparece otra. otra. Y casteé para Del Barrio también, que justo buscaban a un personaje que cantara, ¿no? Como para un cantante. Y salió, ¿no? Y salió, y también lo primero que hice fue llamar a Vasco también y decirle, huevón, quedé. Y me dice, puta madre, estamos chambeando los dos, man, es chévere. Em, y increíble, ¿no? Increíble, porque yo me acuerdo que cuando era niño, yo casteaba y yo le agarré un amor a los castings. Yo Ujú, salía del colegio y lo primero que hacía era irme a castear. Y no quedé nunca. O sea, yo no quedaba nunca. Quedaba para comerciales, cosas sueltas, ¿no? ujú. Pero cuando me acuerdo que yo estaba acostumbrado a castear, pero yo no tenía idea de qué venía después, porque como no quedaba, Claro. cuando quedé en un proyecto para La Peor de mis bodas, que fue mi primera película, para mí fue como, ¿qué es esto, no? Tenía Ujú. 10 años en ese entonces. Y nada, ahorita como estoy feliz por este proyecto, estoy Claro. emocionado. El ritmo es fuerte, ¿no? No es lo mismo grabar Es una chamba de novela, oficina. Es lo como yo como, lo pienso, chamba de no oficina. es igual que Tal una cual. película, que una obra de teatro es otra cosa. Y creo que de grande, ya con un personaje de grande, es otro tipo de responsabilidad. Porque claro, de vuelta al barrio, nosotros teníamos, ¿cuánto? 12 años. Yo estuve la primera temporada y fue bacán, fue una linda experiencia, pero creo que ya de grande, con retomar las novelas, cuando la última novela que hice fue de niño, siento que es como empezar de nuevo. Claro, cien por Entonces es chévere, ciento. estoy muy agradecido, muy, Ay, muy, muy feliz. felicitaciones, pues. Te han venido un Sí, montón de cosas. Has regresado a Perú, pero con todo. con fuerza. Oye, ¿y cómo has llevado? O sea, la verdad, no te lo pregunté antes, pero meramente ahora sí lo pregunto así de chismosa, como Ujú. casi ya para terminar el episodio así con un pequeño de ti, con un pequeño de chisme. ¿Cómo tú pudiste sobrellevar la relación a distancia con Adriana? Bueno, o sea, es que yo creo que no fue tan relación a distancia, fue como una semidistancia, porque yo, gracias a Dios, como te comenté, tengo los pasajes por Ujú, mi papá. Entonces, mi papá es capitán de la TAM. Entonces, hay vuelo directo de Nueva York a Lima. ujú. Entonces, yo realmente, sí por marcas y sí también por trabajo, habían veces donde yo tenía que venir Claro. 1 o 2 veces al mes. Es más, yo grabé una película estando en exámenes finales allá. O sea, Imposible. yo me acuerdo que yo estudiaba, me acuerdo que yo grababa de lunes, no, ¿cómo era? Yo tenía exámenes, estaba en semana de exámenes, era como enero, Ujú. y yo grabé La Peor de mis bodas 3, Ah, que era como la tercera de la primera película que hice. claro. Y grabamos, estudiaba de lunes a viernes. El Ujú. viernes salía en un vuelo de las 11 de la noche. No, perdón, salía el jueves. Entonces yo falté, me acuerdo que el viernes tenía solo clase en la mañana, entonces pude salir.
Uf. Entonces yo me acuerdo que llegaba viernes, grababa viernes, sábado, domingo, y el domingo en la noche tomaba el vuelo de 7 horas para llegar de frente a mis clases de las 9 de lunes. Y eso hice por un mes. ¡Ah, la Porque si no- miércoles! ¡Qué dolor de cabeza! y Dios pasaba así mío. yendo y viniendo porque claro, Y te familiarizaste demasiado con el avión ya. sí, no, es más, hubo una vez en la que yo dejé mi pasaporte en Nueva York y yo llegué a Lima y no tenía cómo volver. Porque ya era como que ya viajaba tanto que llegó un momento donde el pata ya me conocía y ya sabía que me iba a embarcar porque ya tenía asiento incluso, porque lo tenía. Y yo no es que tenga los pasajes asegurados, o sea, no es que yo tengo, no es como No. que te dan los pasajes, ya es hijo del capitán, pasa, no. O sea, yo tengo un beneficio que es que a mí, digamos, pagando un monto mínimo, Ujú. un descuento, te dan un asiento, pero si es que el vuelo no se llena, Exacto, es ¿no? condicionado. Es condicionado a eso. Ajá. Entonces hay veces donde, como son aviones grandes, es difícil realmente que el avión se llene. Ujú. Entonces, yo así viajaba, en verdad, y yo llegué y ya hay un momento donde como el avión estaba medio vacío Ujú. y vio que ya tenía asiento, entonces hay veces como el avión está tan vacío que te lo dan antes. Entonces ya yo llego, me dieron mi asiento, tenía mis cosas, todo, y normalmente te tienen que revisar el pasaporte, que tengas tu pasaporte y Ujú. tu boarding. Y a mí me vieron mi boarding y estaban pasando así y no dejé mi pasaporte. Y lo dejé en esos asientos donde te pones a comer en esa mesa, ahí lo dejé, ahí, de verdad. Servidito. Y cuando yo llegué, es más, yo me empiezo, estaba así y ya estaba despegando el avión. Y yo me toco y no tenía mi pasaporte. Y dije, la cagada. Ese fue el vuelo más largo de mi vida. Porque estuve 7 horas pensando, no tengo pasaporte. No tengo pasaporte. O sea, no voy a volver, no puedo No. volver. Y tenía que volver para un examen. Dije, no, ya jalé, ya voy a perder mi beca. Ya, o sea, olvídate. Fue horrible. Horrible. ¿Cómo hiciste? Y hay como 4 sitios de Lost and Found. Ujú. Y mi papá estaba haciendo llamadas ahí viendo de que alguien como que pueda ayudarme a buscarlo. No lo encontraron. Claro. Estuvimos como que... Tenía el días libres, menos mal. Los 4 primeros días no había respuesta a mi pasaporte. Y ya justo el día que tenía que viajar, un piloto, me acuerdo que la chica que limpiaba se lo entrega a un piloto, ¿no? Pero de casualidad. Y coincidió con que mi papá ya había preguntado del pasaporte, entonces este piloto lo tenía y fue a Lima y me lo entrega. Entonces a este piloto yo le dimos un pisco, porque realmente, o sea, la razón por la cual yo puedo estar acá, o sea, haciendo esto es porque pude volver a graduarme, si no, no me graduaba. ¡Ah, su madre! Y ¡Qué no te respondí lo bestia! de Adri, y con Adri, claro, como tenía esta facilidad, podríamos vernos, o sea, podíamos, O sea, habían era fechas, claro, más o más o menos menos a distancia. distancia. O sea, yo venía una vez al mes, digamos. Entonces sí, no nos veíamos como 3 semanas o 2 semanas, pero sabía que un fin de semana completo yo iba a estar. Claro. Entonces ella realmente como que separaba esos fines de semana para mí, para hacer Oh. cosas. Y bueno, yo también sabía de que habían días que yo iba a faltar, ¿no? En mis clases porque ella tenía justo su viaje, su graduación, no, su fiesta de promoción. Ujú. Entonces yo volví para su fiesta de promoción. ¡Ay, qué Entonces, para lindo! cosas como que sí, puntuales, siempre estábamos juntos como una vez al mes, ¿no? Entonces, eso Amén. fue... Y en verdad, ¿sabes qué? Fue lindo también porque cuando estás cuando no te ves tanto con la persona, o sea, la amo, Claro, pero tienes más que pero contar. claro, aparte generamos como esa sensación de extrañarnos, Ujú. ¿no? Y saber que al menos íbamos a tener ese fin de semana para estar juntos, generó esa sensación de Emoción. extrañarnos un montón y creo que fue de los momentos, fue complicado, o sea, fue bastante difícil porque hubo un momento donde yo no podía volver, ¿no? Y tenía que estar fuera 2, 3 meses, Ujú. pero cuando retomamos, y a veces yo viajaba por proyectos, o ella se iba a Barcelona porque tiene familia allá, Ujú. son esos momentos donde aprendes a querer más y a valorar tu relación, Claro. porque sabes que se va a ir esa persona en algún momento, entonces como que fueron uno de esos momentos donde se fortaleció muy bonito y hoy en día creo que es como que estamos contentos porque sabemos que ya no va a ser así, o sea, Claro. ya no va a haber esa distancia, entonces es muy bonito. Y también es el resultado de todo lo De que han todo ese construido, punche que pues. hicimos, sí. Ay, qué hermoso. Bueno, para finalizar el episodio, ¿qué consideras que has vivido como momentos de Desahuévate? O sea, ¿qué momentos considerarías?
De Desahuévate. Ajá, breves, puntuales. Yo creo que en gran parte fue en Nueva York, donde yo me bajoneaba a veces por huevadas, o sea, por sonceras, donde yo decía, estás estudiando donde querías, Ujú. estás en otro país, estás, digamos, em, es difícil, claro, sí, pero estás haciendo Lo que te gusta. lo que te gusta, ¿me entiendes? Y creo que, digamos, por ejemplo, esos son momentos puntuales donde yo dije, ya, o sea, ponte y hazlo, no tenía una rutina. Claro. Entonces yo realmente me dejé mucho en exámenes y en cosas, no me lo tomé tan en serio por temporadas y bajaba mi promedio y yo decía como, ¿sabes qué? Podrías no estar acá, Ujú. ¿no? Y sí, y ahí fue cuando yo decía, uff, ya desahuévate, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. Y ¿qué otro momento? ¿Qué otro momento? Ahorita. Ahorita creo como de... A veces me estreso por cosas que... Como que no sé, a veces, no sé, he tenido charlas y conversaciones con ciertos amigos que están, no sé, en producciones buenas. Y creo que es muy importante a veces todos desahuevarnos un montón, porque nosotros como artistas también, hay un gran sector de artistas que, claro, solo viven, digamos, del teatro y que obviamente no ganan o no tienen un ingreso económico como los que pueden estar en El Fondo y Sitio o en estos tipos de novelas. Entonces, 100%. nosotros que tenemos esa oportunidad, creo que es muy importante saber nuestra realidad y saber que sí, aprovecharlo. es un montón de chamba, son un montón de horas de rodaje, de trabajo, pero estás haciendo lo que te gusta, ¿me entiendes? O sea, estás en una producción donde un montón de actores le encantaría poder estar. Entonces creo que es importante el saber lo afortunado que uno es, ¿no? Ujú. De poder dedicarse a lo a lo que a uno le gusta, Ujú. sabiendo que hay personas donde, digamos, están trabajando la misma cantidad de horas sin saber si van a tener plata para el día siguiente. Entonces, es como saber, el ser agradecido, ¿no? Y Y a ser veces cuando consciente. a mí a veces me dan esos momentos de, ¿sabes qué? No, me está costando, me estoy estresando, me trato de enfocarlo así porque no sé, porque así me ayuda a valorar más lo que tengo. Claro, y exteriorizarlo desde un punto de, oye, esto es lo que tengo y voy a aplaudirme por eso y vamos a reconocer que hay que aprovechar esta oportunidad. Pues no, estos son mis privilegios, esto es lo que yo he conseguido, así que hay que simplemente apechugarlo y decir, bueno, aunque me estrese, aunque me salgan las cosas como no espero lo que fuera, hay que seguir adelante, pues, porque me ha tocado una realidad con la cual de verdad, dentro de todo, estoy bastante protegido y lo agradezco, ¿no? Y soy consciente de eso. Y qué bueno, y qué bueno. Un aplauso para Tiago, por favor. Gracias. Qué gusto haberte tenido aquí, Tiago. Por favor, a la cámara, a tus redes sociales, todo lo que tú quieras promocionar, ahí está tu número. Bueno, yo soy Tiago Bernal, estoy como Tiago Bernal en TikTok, en Instagram. Tengo un canal de YouTube que pronto lo reactivaré. Estoy como buscando el tiempo para poder, me encantaría. Pero en YouTube estoy como Tiago Bernal TV. Y pues nada, en eso. Nada, estén atentos a mis redes. Ya lo verán en televisión. Sí, Uf, ya estamos estás en ahí. todas. Feliz. Y bueno, si les gustó este episodio, no se olviden de suscribirse al canal de Desahuévate Podcast para que cada vez, y activen la campanita para que cada vez que se publique un nuevo episodio se les avise. Y bueno, gracias, Tiago, por esta Gracias a amena ti. conversación. Y chao, chao. Gracias a todos por invitarme.